30 segundos de su tiempo, por favor, hágalo. Suscríbase a nuestro canal y marque que le gustó el video. No tiene idea de cómo eso ayuda al crecimiento del canal y que a más gente pueda tener contacto con este material. Por favor, haga eso. Aprecio mucho su ayuda en ese sentido. ¿Está bien? Mira, esta lección y la lección de la próxima semana, vamos a hablar sobre alcanzar personas que comúnmente no se alcanzaban. Nosotros tenemos ese mismo tipo de situación hoy día. En los tiempos bíblicos tenía que ver mucho con la nacionalidad de las personas. La historia de la Biblia primero es para los judíos y después se va esparciendo. Pero incluso para los apóstoles había un grupo de personas que ellos tenían dificultad en alcanzar. Los gentiles fueron alcanzados de alguna manera por Pedro y por Pablo, más por Pablo, pero había más allá de los gentiles un grupo de personas que vivían en un mundo extremadamente idólatra y era imposible alcanzarlos. Pablo los fue a alcanzar. ¿Cómo llegó allá y qué fue lo que hizo por esas personas? Es el tema del estudio de esta semana y la próxima semana vamos a hablar sobre la misión de Jesús en Tiro y en Sidón. Ahora, la lección de esta semana muestra una necesidad que tenemos hoy día. Hoy día nuestra dificultad no es solamente de cultura. Hay países donde no podemos predicar el Evangelio por cuestiones de las leyes de ese país y si alguien llega a predicar en esos países corre riesgo de perder su vida. Muchas iglesias, incluso la iglesia adventista, mandan misioneros a otros lugares del mundo y por veces ellos tienen que ir para trabajos comunitarios y no pueden estar predicando el Evangelio. Porque pues por las leyes del país, por la religión del país, ellos pueden ser condenados a la muerte. Ahora, en nuestro mundo occidental, donde hay libertad de predicar, hay un grupo que es muy difícil de ser alcanzado. La mayoría de las religiones, la gran mayoría de las religiones, su gran base es la gente pobre y humilde. Pero la gente millonaria, la gente rica, la gente de un nivel de educación muy alto, la gente que vive en las ciudades, la gente más cosmopolita, hoy día se habla mucho de la mente secularizada, de la mente posmoderna y términos así que para nosotros adentro de la iglesia parece excusa nomás, pero es una gran realidad. Hay gente que sencillamente no quiere escuchar el Evangelio. Pero el hecho de que ellos no quieren escuchar el Evangelio no quiere decir que yo no deba predicar. ¿Entiende eso? El hecho de que ellos no quieren escuchar no quiere decir que yo no puedo predicar. El punto de esta lección es intentar entender que existen diferentes maneras de predicar el Evangelio. Estos días se me comentó de la iniciativa de la División Interamericana de crear iglesias que son iglesias de un alcance más posmoderno, de un alcance más atendiendo una mente más humanista, de una mente que ya no quiere más religión, que cuestiona verdades absolutas. En Sudamérica ya hay conceptos, ya hay trabajos a ese nivel y en Estados Unidos también, en Europa también. Pero mucha gente en su inocencia, mucha gente en su desconocimiento de la naturaleza humana no entiende esa necesidad. La lección de esta semana va a hablar de cómo Pablo se adaptó a una cultura, se adaptó a una situación para poder presentar un mensaje, que es exactamente lo que esas iniciativas que la Iglesia Adventista tiene alrededor del mundo, se esfuerzan por hacer. No todo mundo vendrá a nuestra iglesia a escuchar el mensaje de los tres ángeles. No todo mundo vendrá a una campaña del pastor Bullón, del pastor Arnaldo, del pastor X, Y. No van a venir. Podemos hacer la mejor música del mundo, podemos dar las mejores invitaciones. Hay gente que nunca vendrá. ¿Cómo podemos alcanzar a esas personas? Es este el punto de la lección. Querido, permítame esto. La predicación del Evangelio no puede ser limitada a lo que me gusta a mí o a lo que me hace sentir cómodo. La predicación del Evangelio
tiene que llevarme a la incomodidad de ensuciar, voy a poner entre comillas, de ensuciar mis manos con aquellos que no viven la vida que yo vivo, que no creen de la manera que yo creo. Y la Iglesia Adventista del Séptimo Día apoya ese tipo de iniciativa de ir a alcanzar a las personas en su realidad. Todo el mundo que se opone a esas iniciativas se está oponiendo a la Iglesia de Dios. Y eso es muy peligroso. Pastor, es que no estoy de acuerdo. Es que no se está pidiendo que tu iglesia sea así. ¿Entiendes eso? La gran mayoría de nuestras iglesias cumple una muy buena misión en la predicación del Evangelio. La gran mayoría de nuestras iglesias está dedicada a predicar, a dar seminarios de salud, seminarios de Daniel, de Apocalipsis, campañas de cosecha, y eso funciona mucho. Por eso que la gran mayoría del trabajo de la Iglesia Adventista es en ese sentido. Pero la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha entendido la necesidad de adaptarse en situaciones donde la predicación tradicional ya no funciona tan bien. Es exactamente lo que el apóstol Pablo hizo. Entonces, esta semana vamos a buscar entender qué fue lo que el apóstol Pablo hizo con los atenienses y de ahí sacar lecciones para nuestro día a día y para nuestra manera de predicar el Evangelio. La historia de la lección de esta semana está en Hechos capítulo 17 y le recomendaría a usted leer ese capítulo para entender bien la historia antes de avanzar. Dé una pausa aquí y vaya a leer esa porción de la Biblia, ¿está bien? No voy a leer todo el capítulo, es un capítulo muy largo, pero es una historia muy hermosa y vale mucho la pena leer ese texto. Mira, al leer el capítulo 17 nos damos cuenta de cuál es la motivación para la predicación del Evangelio. La motivación para la predicación del Evangelio no es cuánta gente puedo bautizar. No es si mi iglesia se va a llenar o no. La motivación de Pablo, que debería ser nuestra motivación, es el amor, es la compasión. La lección dice, Pablo estaba motivado por la compasión hacia los atenienses. Cuando yo veo la gente, cuando yo voy a las ciudades, estuve en El Salvador hace poco, fue el último viaje internacional que hice, fue al hermoso país de El Salvador. Usted que es de El Salvador, por favor, deje su comentario aquí en el video. Señor pastor, yo soy de tal ciudad de El Salvador. Qué país increíblemente hermoso El Salvador. Cómo me gustó y me gusta. Debo volver el próximo año a El Salvador. Y varios de los días, 2, 3 días de eso, salí con los pastores, con la administración de la iglesia allá. Y en vez de ir a restaurantes así más finos y todo, a mí me gusta mucho ir a los mercados de la ciudad, a comer la comida del pueblo, de la gente. Anda por las ciudades, mira a la gente, ve a las personas. ¿Quieres que esa gente sea salva? ¿Quieres que ellos encuentren a Cristo? ¿Tu corazón se compadece por esas personas? Esa es una muy buena pregunta. Cuando Pablo vio a los atenienses, se compadeció de ellos. Como Cristo miraba a Jerusalén, se compadecía de ellos, lloraba por esa gente. Querido amigo, querida amiga, ¿será que estamos dispuestos a llorar por la salvación de las personas? Mira, voy a leer una porción de la lección. Usted puede acompañar en pantalla esa porción. Dice así, mira, es el penúltimo párrafo de la lección de domingo. Acompañe por favor en pantalla. Pablo sabía que no podía acercarse a los atenienses de la misma manera que se acercaba a los judíos o incluso a los gentiles temerosos de Dios. Eran personas cuyo punto de partida no era el Dios de Israel ni las obras que había manifestado en medio de la nación de Israel. Por más que estos conceptos y creencias fueran esenciales para los judíos e incluso para los gentiles temerosos de Dios, no significaba nada para la gente que Pablo encontraba en el mercado ateniense. Por lo tanto, se necesitaba una estrategia totalmente nueva. Cuando Pablo se dio cuenta de dónde estaba, se dio cuenta de la situación que vivía,
entendió que predicarle a los atenienses de la misma manera que se predicaba a los judíos era imposible. Pablo entendió eso. Ahora, ¿por qué será que nosotros tenemos tanta dificultad en entender eso? ¿Por qué será que nosotros tenemos tanta dificultad en entender algo muy sencillo? Una cosa es predicar a la gente que quiere escuchar. Otra cosa es predicar a la gente que no quiere escuchar. Pero eso no se limita ahí. Una cosa es predicar, por ejemplo, a adultos. Otra cosa es predicar a niños. Si predicas a los adultos como le predicas a los niños, vas a perder a los adultos. Si predicas a los niños como les predicas a los adultos, vas a perder a los niños. Los jóvenes necesitan una predicación que atienda su interés, que los encuentre donde ellos están. Cristo fue maestro en hacer eso. Él iba a encontrar la gente donde ellos estaban, para entonces sacarlos de ahí y traerlos a donde Dios quería que ellos estuvieran. Y me duele mucho el corazón, cuando yo veo a la gente criticando y cuestionando y muchas veces sí mismo insultando. Cuando la iglesia intenta hacer el esfuerzo de atender a la juventud de una manera diferente, atender a las mujeres de una manera diferente, atender a los hombres de una manera diferente, solamente las mentes bien cerradas al fanatismo no logran ver la necesidad de ampliar los estilos de predicación. A mí, Rubén, usted nunca me va a ver predicar en pantalón corto y camiseta, porque ese no es mi estilo. Entonces, ¿cuántas veces ya me invitaron, pastor, venga a hablar a nuestro congreso de jóvenes? Y yo sencillamente no voy, porque mi predicación no es una predicación que le gusta tanto a la juventud. No voy. Hay otros pastores que son especialistas en hablar a los jóvenes. Me invitaron a predicar en un camporí de conquistadores. Pues yo no tengo la menor condición de predicar a conquistadores. Ahora, esta próxima semana me voy a encontrar con el pastor Peralta, Andrés Peralta, el director de conquistadores de la división de la Conferencia General. Ahora lleva al pastor Peralta. El pastor Peralta se tira al piso, salta, brinca, conecta con los niños, conecta con los conquistadores, porque él tiene esta habilidad. Aquí en mi oficina está el pastor Josán Barrientos, un buen salvadoreño que es el director de jóvenes para todos los jóvenes de Illinois. Se conecta con los jóvenes, salta, habla, juega, brinca. En la división norteamericana, el pastor Armando Miranda Jr., un gran amigo también. Qué habilidad de conectarse con los jóvenes. Yo no tengo esa habilidad. Cada uno puede atender el evangelio de una manera. Pablo entendió eso a los atenienses. Queridos, sigamos el ejemplo de Pablo. Sigamos el ejemplo de Pablo, que entendió la realidad. ¿Y cómo entendió? Fue al mercado de Atenas. Fue a hablar, a conocer la gente ahí. Él vio que la gente vivía en otro mundo y adecuó su predicación para llegar a esa gente. Mira, usted tiene el derecho, permítame decir esto, usted tiene el derecho que no le guste un pastor que salta y brinca. Es un derecho suyo. Ahora, usted no tiene el derecho de decir que eso no agrada a Dios, porque usted no es representante, usted no es Dios, usted no me va a decir a usted que Dios le vino a decir a usted, no, eso no me agrada. No, a mí no me gusta. A mí usted jamás me va a ver saltando y brincando. No es mi estilo. Pero yo alabo a Dios porque hay gente que tiene condiciones de conectarse con los jóvenes. Hay gente que tiene condición de hablar al ministerio de hombres. Hay gente que tiene condiciones de hablar a presos en la cárcel. Cada uno con su manera de ser. Todos con un único objetivo: salvar a las personas, llevar el evangelio. Y si todos nos unimos, cada uno en nuestra manera de ser y de presentar el evangelio a nuestra audiencia,
Cristo será exaltado. La lección de domingo termina con una frase muy inteligente del autor. Dice así: un abordaje que podría funcionar bien, por ejemplo, en Quito, podría ser inútil en Bangkok. Quito es en Ecuador, Bangkok es Tailandia. Obviamente, eso es lo más obvio que puede existir. Tuve el privilegio de ser pastor de la iglesia de Hinsdale, una iglesia americana. Yo no puedo hablarle a los americanos como le hablo a los hispanos de las muchas iglesias hispanas que tenemos en Illinois. Son públicos diferentes y yo tengo que adaptar mi predicación. Yo tengo que adaptar mi mensaje a esas personas, mi manera de ser y de mi manera de presentarme. Valdría la pena pedirle a Dios sabiduría y humildad para entender eso. Cuando Dios está en nuestro corazón y mi corazón está en la ganancia de almas, yo entiendo y respeto las diferencias. Pablo comenzó a hablar del Dios extraño, el Dios desconocido a los atenienses. Ellos eran idólatras y mismo su idolatría había construido un altar al Dios desconocido. Y Pablo les presentó ese Dios desconocido, ¿no? La elocuencia de Pablo llamó la atención de los atenienses y lo llevaron al Areópago. Donde estaban, aunque era un local de tono judicial, no creemos que Pablo fue llevado porque se le acusó de un crimen. No, allí estaban los grandes pensadores, ¿no? Grecia es cuna de los grandes pensadores de la historia. Y Pablo fue llevado ahí para hablar. Y impresiona la historia narrada por Lucas, muestra lo impresionado que quedaron los atenienses con la elocuencia de Pablo. Pastor, usted está diciendo que en nuestros tiempos las personas son muy diferentes. Sí, son muy diferentes. Y hoy día, en los días que vivimos, hay mucha gente que no quiere escuchar una predicación. ¿Cómo podemos ser elocuentes si la gente no quiere escuchar nuestra predicación? Soy hijo de pastor y he aprendido eso de ver mi padre. La elocuencia, ser elocuente en el púlpito es muy fácil. Ahora, ¿soy elocuente con mi vida adentro de casa? Ese es el punto. Yo tengo la alegría de tener un padre que es pastor. Y su predicación es una de las más elocuentes que ya he escuchado. En mi opinión, mi padre es el más grande predicador que he escuchado en mi vida. Un hombre elocuente. Pero la elocuencia de mi padre, que me llevó a ser pastor y que me lleva a respetarlo y a amarlo, no es su elocuencia del púlpito, es la elocuencia del hogar. ¿Qué elocuencia impactará el mundo moderno, secularizado, humanista, cuestionador de nuestros días? La elocuencia que va a impactar es nuestra habilidad de amar y respetar. Yo no necesito estar de acuerdo con una persona para amarla y respetarla. Yo no necesito estar de acuerdo o creer como las personas creen para tratarlas bien. Vivimos en un mundo donde si alguien no cree como yo creo, pasa automáticamente a ser nuestro enemigo. Y gente, no puede ser así. No puede ser así. El cristianismo tiene que llevarnos a construir puentes y no muros. Pero muchos religiosos hoy día prefieren construir muros pensando, con miedo de que la influencia del mundo entre a la iglesia. Cuando una iglesia está fundamentada en Cristo, el mundo no entra a la iglesia. La iglesia entra al mundo. Es la iglesia que va a impactar. ¿Por qué iglesias están preocupadas en construir muros, barreras? Porque son fundamentados en cualquier cosa.
Porque cuando estoy fundamentado en Dios y en la palabra, yo no le tengo miedo al mundo. Yo voy, yo predico, yo avanzo. Pablo fue y su elocuencia llamó la atención de las personas. En el Areópago, Pablo predicó con fuerza, con ganas, porque él sabía, y eso es mi imaginación, él sabía que era la única oportunidad que tendría de predicar. Escuché una vez un dicho que dice, tienes una única oportunidad de causar una primera buena impresión. El mundo, él no necesita de predicación. La predicación es buena, es importante, pero el mundo necesita de gente que sea el sal de la tierra, que sea la luz del mundo. El mundo necesita de gente que ame, que abrace, que vaya a encontrar al pecador en su charco de pecado y no tenga miedo de ensuciar la mano al sacarlo de ahí. Muchas veces para sacar al pecador del charco tendré que pisar el charco. Ah, pastor, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que yo tengo que estar dispuesto a hacer todo por la salvación de las personas. Incluso hacer lo que muchos hoy día condenan, que es adecuarme a la realidad de las personas y encontrarlas donde ellas están. Dios quiere hacer milagros en la vida de las personas y usted, querida amiga, querido amigo, usted es la herramienta que Dios quiere usar. Vuelvo a repetir. Yo no estoy aquí para promocionar iglesia A, B o C. Yo creo que nosotros tenemos el urgente deber de aprender a respetar al trabajo y al cumplimiento de la misión de las diferentes iglesias que atienden diferentes personas. La manera de hacer evangelio e iglesia en Estados Unidos no es la misma de Brasil. La manera de ser iglesia aquí en Chicago no es la misma de Texas. No es la misma de la Florida. No es la misma de Oregon. No es la misma de Nueva York. Porque son culturas diferentes, son locales diferentes y la predicación se adecua a eso, se adapta a esa realidad. La verdad no cambia, pero la predicación cambia. La manera de presentar cambia. ¿Entiende eso? Yo no estoy para defender iniciativa A, B o C. Yo creo que si la iglesia adventista de manera intencional lo promueve, es porque lo ha estudiado y ha visto que es algo bueno de que se haga. Pero nosotros tenemos que entender que la elocuencia de nuestra predicación no está en la iglesia que voy, está en la persona que soy. No es mi predicación que la gente va a escuchar, es mi vida y lo que yo soy que van a escuchar. ¿Ya te has comprometido a Dios con Dios para que tu vida sea tu mejor predicación? Pablo les presenta a los atenienses el Dios desconocido. Les da una cátedra de quién es ese Dios. Creador, restaurador, redentor. Pero el comienzo de la lección muestra a Pablo encontrando los atenienses donde ellos estaban intelectualmente y espiritualmente. Ahora Pablo, que tiene la atención de ellos, que con elocuencia les llamó la atención, ahora comienza a presentar la verdad presente. Vamos a decir así, comienza a presentar el evangelio del tercer ángel, el mensaje del tercer ángel. Comienza a dar las verdades fundamentales del Dios del cielo y de las tierras. Ahora, gente, ¿ya se preguntó por qué la gente rechaza tanto nuestro mensaje? ¿Por qué las personas rechazan nuestra predicación? No es porque nuestra predicación no es buena y no es porque nuestro mensaje es muy radical. No. La gente, antes de rechazar nuestro mensaje, nos ha rechazado a nosotros primero. Nos rechaza lo que somos,
nuestra manera de ser. Permítame poner de manera cruda y dura nuestra arrogancia, nuestra prepotencia. Muchas veces los religiosos nos presentamos como los que tenemos todas las respuestas, que sabemos todas las cosas, que tenemos la verdad absoluta. Y queridos, yo creo en el mensaje adventista del séptimo día, creo en las 28 creencias fundamentales. Alabo a Dios por el ministerio de Ellen G. White, pero eso no me da el derecho de ser un arrogante en relación a mis hermanos de otras fees. Mira qué dice la lección, voy a leer aquí, dice así: Pablo no se precipitaba como un autoproclamado experto con todas las respuestas sobre cómo tenía que cambiar la gente. En realidad, sí era un experto y tenía las respuestas que la gente necesitaba, pero no se presentó de ese modo, pues de lo contrario, lo habrían rechazado de plano. En cambio, lo percibieron como alguien que se preocupaba por la gente y deseaba su bien. Eso es el método de Cristo. El método de Cristo no es tocar la puerta y decir que usted que ora a la Virgen se va a perder. Eso no es el método de Cristo. El método de Cristo no es hacer con que la gente esté ahí apenada, avergonzada, porque llegamos a su casa y están comiendo una comida que la Biblia dice que no deberíamos comer. Llegará la hora de mostrarles el correcto estilo de vida bíblico. Pero para alcanzar a las personas yo tengo que estar dispuesto a mostrarles la verdad de una manera que sea atractivo para ellos, que el Evangelio pueda atender una necesidad de ellos. Ellos tienen que sentir que yo estoy interesado en su bienestar, que yo estoy interesado en su crecimiento como ser humano, que yo estoy interesado en su felicidad. Por eso que la Iglesia Adventista tiene actividades, por ejemplo, como pues, curso para parejas, o seminario para parejas, o reuniones para damas, conquistadores. Por eso que la iglesia celebra el sábado de la mujer, el sábado del conquistador, porque es una manera de atender el vacío de esas personas. Es una manera de atender la necesidad de esas personas. Mira, el método de Cristo Cristo se mezclaba con la gente, les atendía la necesidad, se mostraba amoroso con ellos. Así con que ellos sintieran que Él se importaba por ellos. Entonces después de eso, les decían, sígame. Y por veces nosotros vamos por el camino contrario. Queremos que la gente nos siga primero, sin que nosotros nunca les mostremos interés por su felicidad, por su paz, por su salvación. Y gente, nosotros tenemos temas lindos para llamar la atención de las personas. En mi opinión, uno de los mejores temas para llamar la atención de alguien es la reforma pro salud, por ejemplo. La reforma pro salud no existe para hacernos más vegetarianos, más veganos, no. La reforma pro salud no existe para que yo coma saludable, para que yo haga las cosas bien. Para eso no existe la reforma pro salud. La reforma pro salud existe, gente, para que yo tenga un puente y pueda presentar un estilo de vida sano a las personas. Y que ese estilo de vida sano les llame la atención, que ese estilo de vida sano les abra los ojos a la belleza que es compartir el Evangelio, que es compartir las cosas. Eso es muy importante. Entonces, esos temas, ellos sirven para atender una necesidad, sirven para atender una realidad. ¿Cómo sería bonito que nuestras iglesias, nuestras comunidades, aquí, por ejemplo, en Illinois, tenemos una iglesia americana en Elmhurst que siempre están ofreciendo seminarios de comida saludable. La iglesia de vanguardia, la iglesia hispana nuestra de vanguardia, siempre están ofreciendo seminarios de salud. Tenemos otra iglesia que promocionó una caminada pro salud. La gente se va interesando por esas cosas, la gente va viendo esas cosas y piensa, creo que eso
puede beneficiarme a mí. Y al presentar esos temas, la gente se ve enamorada del tema y abre la puerta para la predicación del Evangelio. Saber hacer eso es un arte. Y cómo sería lindo que todos nosotros aprendiéramos a hacerlo. ¿Cómo fue el sermón de Pablo? Pablo predicó un sermón muy elocuente a los atenienses. Y la lección del día miércoles habla mucho de ese sermón. Y el sermón de Pablo atiende una necesidad de los atenienses. Para ellos, sus dioses, aquí la lección pone de manera interesante, voy a leer, dice así: para una cultura impregnada de mitología griega, en la que los dioses eran impredecibles, egocéntricos, crueles, la idea de un Dios como el que describía Pablo era un pensamiento maravillosamente intrigante. Queridos, el Evangelio, cuando presentado, tiene que ser diferente de lo que la gente está acostumbrada a escuchar. Tiene que llamarles la atención, no por el miedo, no por la culpa. Tienes que llamarles la atención por la belleza de la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. El miedo no mueve a la gente. Lo que mueve a la gente es el amor maravilloso de Dios, su gracia maravillosa. Creo que nuestras iglesias deberían buscar presentar más de la gracia maravillosa de Dios en los muchos temas que debemos presentar desde el púlpito. La gracia está en todo, está en la mayordomía, está en la profecía, está en la familia, está en el estudio doctrinario. La gracia va por todos los rincones de la predicación del Evangelio y nosotros tenemos el deber de buscar encontrar esa gracia. El Evangelio es transformador, no puede ser solamente informar, tiene que ser transformar. Un antiguo maestro me decía, no hay nada más peligroso que pecadores bien informados. La gracia que informa no es completa, tiene que ser una gracia que transforma. Y el único poder transformador que existe en la palabra de Dios es la gracia. Tiene que estar claro eso para nosotros. Ahora, ¿cómo fue la predicación de Pablo? Bueno, vamos a leer aquí en la lección. El autor de la lección pone de manera muy interesante las distinciones, las etapas presentadas por Pablo. Primero, Pablo elogió su percepción espiritual y su sinceridad. Pablo no llegó condenando, Pablo no llegó insultando, Pablo no llegó criticando. El insulto, la acusación y la crítica son armas del diablo, no son armas de Dios. La arma de Dios es el amor, es el elogiar, es el animar, es el motivar. Eso viene de Dios. Número 2, luego mostró que había estudiado sus creencias y que había encontrado algunas cosas que respetaba entre lo que había aprendido. Pablo mostró al estudiar las creencias de estas personas de que se importaba por ellos, de que ellos eran importantes. Vuelvo a repetir, aunque Pablo estaba en desacuerdo con sus creencias, gastó tiempo al entenderlas y nunca tiró una ofensa contra estas personas. Punto número 3, les habló de una cosa en particular que había descubierto en el estudio de su religión y que ellos admitían que no entendían. Pablo gastó tiempo estudiando y aprendiendo qué era la creencia de esas personas. 4, después de eso, compartió el aspecto de Dios que sabía que necesitaban desesperadamente, que es el hecho de que Dios existe y que los amaba y no estaba lejos. Pablo confrontó, ahora que tenía la atención de ellos, confrontó su creencia de ellos con lo que era Dios. Y queridos, es ahí donde entramos nosotros, cuando vamos a presentar una verdad, vamos a predicar un tema, tenemos que confrontar, es una buena cosa, lo que el mundo enseña con lo que la palabra de Dios enseña. El mundo dice que debemos vengarnos, que debemos atacar. La palabra de Dios dice, ama a tu prójimo,
ora por tu enemigo. El confrontar esas verdades es de una ayuda y una belleza gigantesca en la palabra de Dios, en la predicación de la palabra de Dios. Por último, al final de su discurso, Pablo pasó a advertirles lo que significa rechazar el conocimiento de Dios que aún no conocían. Pablo los llevó tan lejos como pudo según lo que sabía que ellos creían. Si pudo guiarlos hasta ahí, su progreso fue importante. Pablo presentó la verdad, pero no antes de conocer y ganarse la confianza de ellos. Queridos, hay una importancia gigantesca en ganarnos la confianza de aquellos a quien queremos presentar la palabra de Dios. Por eso, grupos pequeños es una excelente manera de hacer evangelismo. Es una excelente manera de ganar gente para Cristo. Intente maneras diferentes. Si su iglesia, por ejemplo, sigue vacía y el único día que se llena es cuando viene un predicador invitado, pues quizá valdría la pena en el día a día intentar nuevos métodos. No es pecado intentar nuevos métodos. No siempre los nuevos métodos funcionarán. Quizá incluso puedan llegar a cometer algunos errores, pero es así que aprendemos, intentando cosas nuevas, siempre teniendo en mente la ganancia de almas y llevar las personas cada día más a los pies del Salvador. Pablo llega al final de su predicación y hace lo que todo predicador debe hacer, hace un llamado. Mira, no hay predicación sin llamado, no hay. Llamado no es necesariamente hacer con que la gente pase adelante. La predicación tiene que llevar a una acción. El llamado es el llamado a la acción. Puede ser el levantar la mano, puede ser firmar una hoja, puede ser dar una ofrenda, o puede ser pasar adelante y otras muchas maneras que uno pueda encontrar. Pero la predicación siempre tiene que llevar a una decisión. La predicación, para que usted pueda entender, debería ser como una venta. Usted está presentando un producto y quiere que la persona compre ese producto. Y al fin de su presentación, usted tiene que hacer un llamado. Mira, ¿no quisiera comprar esto usted? ¿Se da cuenta? Ahora, cuando yo me levanto el sábado por la mañana a predicar en mi iglesia, yo no puedo terminar mi predicación diciendo, hermanos, este es mi deseo para todos ustedes. Amén. No. No hubo llamado a la acción. Tiene que haber un llamado a la acción. Hermanos, ¿cuántos queremos renovar nuestra vida con Cristo hoy día? ¿Cuántos queremos tomar la decisión de abrazar nuestra familia? O sea el tema que usted esté predicando. Llamado a la acción. Pablo hace un llamado a la acción. Y el llamado de Pablo fue duro. Algunos sencillamente se burlaron de él. Otros le dijeron, Pablo, mira, necesitamos escuchar un poco más antes de tomar una decisión. Y unos cuantos más decidieron seguirlo a él. Dionisio es nombrado aquí uno que siguió a Pablo. Hay gente que siempre estará dispuesta a escuchar. Y aquí viene el punto, gente linda. Por veces nos da miedo a ser llamados. Pastor, si hago llamado y nadie acepta. Su trabajo es hacer el llamado. Si van a aceptar o no van a aceptar, ese no es su trabajo. El trabajo es llamar a la acción. El convencer no es obra suya. Estos días alguien me preguntó, pastor, a usted lo atacan por internet, ¿por qué no hace un debate con esa gente? Porque yo no pretendo convencer a nadie de nada. Mi trabajo no es convencerlo a usted. Usted puede escuchar mi predicación aquí y rechazarla. O puede escuchar mi predicación aquí y aceptarla. Puede ser que lo que yo predique usted piense que no está correcto. O puede ser que lo que yo predique usted piense que esté correcto. Pero yo no lo voy a convencer. No es mi elocuencia que lo va a convencer. Quien convence es el Señor Jesucristo. Él nos convence de todo mal, de toda maldad, de toda dificultad. El Espíritu Santo es el que nos convence de la verdad, del juicio. Es el Espíritu Santo que me hace tomar la decisión.
Yo dando clases de predicaciones, muchas veces personas me preguntaron eso, pastor, ¿y si nadie se levanta? Pues si nadie se levanta, nadie se levanta. Pastor Rubén, ¿ya le pasó a usted de que nadie se levantó en una predicación suya? Pues ya. ¿No es sabroso? Es desesperador. Haces el llamado, la persona canta, tú cierras tus ojos, oras, y cuando abres los ojos no hay nadie. Insistes, 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 y nadie viene. Y puede uno llegar a pensar que ha fracasado, pero nunca hay fracaso en la predicación del Evangelio. El hecho de que ellos no se hayan levantado, eso no es culpa suya, eso es culpa de ellos mismos que le dijeron no a la voz del Espíritu Santo. Tú predica, tú avanza, como Pablo, habla, y vas a ver que la palabra de Dios no vuelve vacía. Siempre habrá resultado. Quizá no a esa hora, pero más adelante habrá resultado. Pastor, su papá ya hizo llamado y nadie se levantó. Ya también le pasó. Eso nos ha pasado a todos nosotros. Pero eso no nos detiene de predicar. Querido, siga avanzando. Así como Pablo haga su llamado. Hay gente que nunca lo va a aceptar, pero hay gente que sí va a aceptar. Y por amor a ellos, nosotros seguiremos la predicación del Evangelio. En la lección de esta semana nos dimos cuenta de que no hay nada más importante que estar en contacto con la gente, conocerlos, abrazarlos, ensuciarnos las manos, entrarnos a su charco de lama. Si nuestro verdadero deseo es llevarlos a los pies de Cristo. Si de verdad queremos salvarlos, tendremos que ensuciarnos. Esa es parte de la misión. No tenga miedo jamás de intentar algo nuevo. Usted verá en estos tiempos de medios sociales muchos intentos diferentes que quizá usted no esté de acuerdo. Música que usted no esté de acuerdo, proyectos que a usted no le